Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, de nueva cuenta estamos aquí, gracias a tu misericordia, Señor, que nos haces estar pendientes de la lectura, con ese amor con el que nos tratas, así te lo devolvemos, Señor, gozándonos con estas lecciones que nos das el día de hoy. Gracias por este tiempo, Señor, gracias porque podemos leerla y gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues ya otra vez estamos aquí tratando de ponernos al corriente con las lecturas y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 10 y 11, y que el Señor dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Perdón, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué el Todopoderoso inicia hoy la comunión con todos utilizando este término, a fin de conocerle? Porque es necesario e imperativo escudriñar el objetivo de Dios, que es la vivencia de esta intención con el corazón en forma permanente en nuestras vidas, ya que nos llevará a las actitudes que Jesús ejecuta en su enseñanza y que las dejó por escrito así: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. Esta es la única forma de trabajar todos los días siendo luz con todos los que nos rodean en toda circunstancia, sabiendo que esta recompensa está llena de regocijo por la paz mental en comunión con Jesús nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Muchas veces no comprendo la reflexión de nuestro hermano Raimundo, pero es una reflexión a final de cuentas muy bien llevada, aunque muy poco que ver con los versículos, pero gracias, Rayito, que Dios bendiga tu vida. Ahora sí, vamos a leer el último capítulo del libro de Josué y escrito está: discurso de despedida de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después lo saqué a sus padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a sus padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos al mar, el cual los cubrió, y sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Yo los introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes, mas yo los entregué en sus manos. Y poseyeron su tierra, y los destruí de delante de ustedes. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendije repetidamente, y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y vinieron a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en sus manos, y envié delante de ustedes tábanos, los cuales los arrojaron de delante de ustedes, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y les di la tierra por la cual nada trabajaron, y las ciudades que no edificaron, en las cuales moran, y de las viñas y olivaros que no plantaron, comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos,
y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejan al Señor y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y los hará mal, y los consumirá después que les haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que al Señor serviremos. Y Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes, e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, para que no mientan contra su Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Muerte de Josué. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Sepultura de los huesos de José en Siquem. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. Muerte de Eleazar. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Con esto terminamos la lectura no solo del capítulo 24, sino de todo el libro de Josué. Ya terminamos el libro de Josué, pero primero vamos a ver esta hermosa y grandiosa declaración que hace Josué. Seguramente Josué ya le había mostrado a Dios la clase de prevaricación que iba a hacer el pueblo de Israel en contra del Señor. Ya le había advertido acerca de cómo ellos iban a traicionar a Dios y se iban a ir en pos de otros dioses. Cuando la palabra dice prevaricaron contra el Señor, significa que están sirviendo a dos amos, que están sirviendo de los dos lados. Es como si un hombre decidiera servir a Dios y al mismo tiempo decidiera servir a Satanás, que es lo que hacían cuando adoraban otros dioses todo el pueblo de Israel. Seguramente el Señor se lo mostró a Josué. El Señor ya lo sabía desde Génesis, se los está advirtiendo que no fueran en pos de otros dioses, que no tuvieran ídolos, que se apartaron de la idolatría. Siempre se los estuvo repitiendo. Y aquí con Josué todavía estaban en el tiempo en que estaban adorando al Señor, aunque ya habíamos visto muestras de idolatría. Por eso Josué, antes de morir, les hizo una advertencia muy fuerte acerca de no servir a otros dioses, acerca de no ir en pos de otros dioses que se estuvieran encontrando en la tierra de Canaán. Por eso el Señor mandó exterminar a todos los habitantes, porque sabía que el pueblo de Israel iba a ser contaminado con otra fe, con otras creencias, con otros dioses. Pero la declaración valiente del corazón que surgió de Josué, de ese amor que sentía por el Señor, de ese ardor que tenía por él, fue: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir con toda seguridad, con todas nuestras palabras, con toda nuestra convicción, con toda nuestra bocota, que yo y mi casa serviremos al Señor? Servir en el contexto de solamente Dios va a ser para mí el Dios de mi casa. No voy a permitir que entre ninguna ideología, no voy a permitir que entre ninguna imagen, no voy a permitir que entre ningún ídolo, no voy a permitir que entre ninguna piedra, no voy a permitir que vengan otras fees, otras falsas creencias, otras falsas religiones a perturbar a los de mi casa, porque hacemos una promesa de servir al Señor. De hecho, este pacto en Siquem que les está diciendo Josué al pueblo de Israel, era un pacto, no era pues si quiere, no, era un pacto de decir, vamos a servir al Señor.
Lo peor es que el pueblo estuvo de acuerdo en que iban a servir al Señor. Pero vamos a ver que desde la muerte de José, luego empezaron a desbalagarse. Nosotros que hemos decidido seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros que hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor, tendríamos que hacer esta confesión: yo y mi casa serviremos al Señor. No por ratitos, no cuando nos convenga, no cuando estemos. En todo nuestro tiempo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y mi casa y yo incluye hijos, hijas, hermanos, madres, padres, suegros, esposas, todos aquellos que moren en nuestra casa. De hecho, creo que es Santiago el que nos dice que cuando venga alguna fe extraña, no, es Pablo, que ni siquiera les abramos la puerta ni les digamos bienvenidos, que no participemos de otro evangelio diferente, porque sería anatema. Yo y mi casa serviremos al Señor es una frase que debemos de seguir cada uno de nosotros con verdadera convicción, no andar viendo horóscopos, no andar consultando adivinos, no andar echando cartas, no andar haciendo porquería y media que le desagrada al Señor. Y si en nuestra casa somos los únicos conversos, tenemos que luchar diariamente con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestro testimonio de diario vivir, que el Señor es nuestro Rey y que por eso nos sujetamos. Por eso, en algún momento, cada uno de nosotros podrá decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que nos corresponde. Pero bueno, ya terminamos el libro de Josué. En el libro de Josué, ¿qué nos debemos de llevar como enseñanza? Que el Señor hace promesas y las cumple en su tiempo y a su manera, pero el Señor cumple sus promesas, y que sus promesas siempre son bendición, que aunque nosotros no las veamos en el momento, todo lo que el Señor nos da es bueno, es maravilloso, que las promesas del Señor ahí están, pero sobre todo el Señor quiere que nos esforcemos y que seamos valientes. Esforzarnos en servir al Señor, en estudiar su palabra, en leer su palabra, en memorizar su palabra, en congregarnos con nuestros hermanos en la fe, en evangelizar al mundo. Eso es esforzarnos. Y valientes en el tiempo de la persecución, decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que debemos de llevarnos de enseñanza con este libro de Josué. Y si Dios lo permite, mañana iniciaremos con otro libro. Y gracias, señores, gracias por seguir al pendiente de estos videos. Si en su corazón está, regálenos un like, compartan este video para seguir adelante en la evangelización a las naciones. Vamos a terminar de leer el capítulo número 6 del Evangelio de Marcos, y escrito está: alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzado la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y véanlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces, y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra.
Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque a todos les veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban enderecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Con eso terminamos el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. En el Evangelio en el libro en la lectura, la lectura del Nuevo Testamento vamos adelantados, gracias a Dios, pero en la lectura del Antiguo Testamento vamos atrasados por unos cuantos capítulos. Por un capítulo vamos atrasados, pero nos vamos a poner todo esto porque ya me están presionando mis autoridades de que termine la lectura, como si fuera tan fácil, que termine la lectura porque ya quieren que empiece con lo del comentario capítulo por capítulo. Pues yo le estoy echando ganas, pero pues no vienen a ayudarme. Entonces, vamos a seguir un poquito adelantados, vamos a seguir echándole ganas. Por eso hacemos corto el comentario, porque ya dentro de poco nos vamos a dedicar a leer la Biblia capítulo por capítulo y haciendo un comentario un poquito más extenso, si es necesario, hasta por versículo. Pero bueno, aquí en la mañana estaba yo viendo no sé si es prédica o clase, creo que es clase, del doctor Charles Stanley. Y la clase se titulaba, o el sermón se titulaba, no era un sermón, perdón, era un sermón, se titulaba Cómo oír la voz de Dios. Nos dio varias pautas, como lineamientos para poder escuchar la voz de Dios audiblemente, claramente. Algún día les compartiré cómo podemos escuchar la voz de Dios. No es como esos locos que dicen que en la mañana hablé con Dios, en la mañana Dios me reveló. No, esas son payasadas, porquerías que inventan los hombres. No, Dios sí habla, pero habla de diferente manera, como dicen esos falsos maestros, esos falsos pastores. Pero uno de los puntos que tocó el doctor Charles Stanley es que él decía que nos fuéramos a un lugar aparte, en un tiempo en el cual pudiéramos estar en comunión directa con nuestro Dios, Señor y Salvador. Vemos aquí en el versículo 46 de el capítulo 6 del Evangelio, que dice la palabra, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Imagínense la necesidad de Jesucristo de estar en comunión con el Padre, que se iba solo. Esto no lo hizo en una sola ocasión, lo hacía varias veces, y no es que lo hacía diariamente. Estar en comunión constante con el Padre. Él buscaba ese tiempo. Antes de, inclusive yo creo comer, antes de estar con sus alumnos, antes de estar con sus discípulos, antes de enseñarle a sus apóstoles, lo más importante para él era estar en comunión con su Padre. De hecho, por eso los mandó solos. Órale, váyanse que tengo que tener comunión con mi Padre, me voy a poner a orar. Cada uno de nosotros debería de buscar el momento, el lugar, en donde pudiéramos estar sin interrupciones para poder tener una charla con Dios. Y para escuchar la voz de Dios necesitamos estar en un lugar solitario, en un lugar tranquilo, en un lugar donde no nos interrumpan y ponernos en comunión con Él. Y verán ahí que sin necesidad de hacer tonterías, Dios nos va a hablar claramente. Dios nos va a hablar claramente, lo vamos a escuchar claramente. Por eso me sorprendo de las personas que dicen, es que no escucho la voz de Dios, ni la escucharás si no lees su palabra. Así de fácil. Uno de los requisitos para escuchar la voz de Dios es mantenerse atentos a la lectura de su palabra.
Uno de los requisitos para escuchar la voz de Dios es estar en un lugar tranquilo, en un momento tranquilo, sin que nadie nos interrumpa, para tener una charla con Él. Y ya verán entonces cómo Dios sí habla a sus hijos, sí habla a sus hijos, no para hacer tonterías que inventan los humanos, no. El Señor habla a sus hijos para comunicarles su propósito, su voluntad o el gran amor que siente por cada uno de nosotros. De la manera que Jesucristo lo hacía, nos tenemos que ir aparte a un lugar a orar. Uno de los tipos diferentes de oración, yo creo que la oración más efectiva, más respondida, es aquella que se hace en total dependencia del Señor, platicando con Él, en comunión con Él, en una hora, tiempo y lugar tranquilos, en el que podamos abrir nuestro corazón a Él, independientemente que el Señor ya sabe lo que necesitamos, ya sabe las aflicciones que está pasando, le gusta platicar con nosotros. Él se agrada de que nosotros nos rindamos a sus pies, platicándole todas las cosas que sentimos y padecemos. De esa manera, no, al igual que Jesucristo, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. No como aquellos payasos que les traen revelaciones nuevas y que Dios me reveló en la mañana. Esos son demonios que les está reservado un lugar especial en el infierno por andar mercando con Jesucristo y por andar engañando a la gente. Bendito Padre, gracias Señor, porque a diario que leemos tu palabra, sabemos que nos estás hablando a nuestro espíritu y a nuestro corazón, Señor. Que nos das el entendimiento para escucharte y para saber que todo lo que hacemos está de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Que nosotros no andamos moviendo gente con engaños, que nosotros no queremos engañar a la gente, sino que predicarles el verdadero evangelio de salvación que tú nos has dejado, Señor. Gracias porque sabemos que somos pocos, hay hombres y mujeres valientes que se están esforzando diariamente para predicar ese evangelio del reino de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos des más discernimiento, más sabiduría, más inteligencia para poder seguir creciendo como grupo en hermanos en la fe. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que esto te agrada, porque sabemos que estamos cumpliendo tu voluntad y, Señor, sabemos que cumplimos con tu propósito. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Te agradecemos por esta semana que está terminando, por la nueva que va a empezar, porque sabemos que tú estás con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.